la parroquia de San Miguel Arcángel les da la más cordial bienvenida a esta celebración correspondiente al día viernes de la segunda semana de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, buenos días, les saludamos en cada uno de sus hogares en esta Eucaristía del día viernes. Hoy vamos a pedirle al Señor por la salud de todos los enfermos de COVID. También pedimos por la salud de Enrique Lied Tapia, de Juan Maldonado Lugo, por las necesidades de Ricardo Lomas y de su familia, por Víctor Manuel Luna Alanís y Alma Lilia Carrillo Cruz. Pedimos por el eterno descanso de Elizabeth Solano Díaz, Víctor Manuel Luna Carrillo y Agustina Salazar Gutiérrez, que por la misericordia de Dios descansen en paz. Hermanos, para celebrar dignamente este encuentro con el Señor, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Piedad, piedad, Señor, Señor, piedad, piedad, Cristo, piedad, piedad, Cristo, piedad, piedad, Señor, Señor, piedad, piedad, Señor, Señor, piedad, piedad. Oremos. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres,
suéltenlos, porque si no lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente le seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía:
Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Bien, hermanos, pueden ponerse cómodos en casa. Vamos a escuchar la reflexión de este texto. Y quiero comenzar con una pequeña fábula titulada El árbol y las verduras. Cuentan que había un huerto en donde estaba plantado este frondoso árbol rodeado de muchas verduras. El granjero se sentía feliz de ver su huerto reverdecido, pero lo que no sabía era que el árbol y las verduras no se llevaban nada bien, vivían en constante dificultad. El árbol peleaba que las verduras eran las primeras en recibir el agua y que a él le daban solamente lo suficiente, pero él quería agua de más. Y las verduras a su vez peleaban con el árbol porque su sombra era intensa y solamente les daba la luz que era necesaria para su crecimiento. En esa situación estuvieron hasta que un día de plano las verduras se pusieron de acuerdo en absorber toda el agua para dejar que el árbol ya no tuviera y pudiera secarse. Así lo comenzaron a hacer las verduras, de tal manera que el árbol comenzó a secarse. Luego sus ramas también, y al secarse las ramas del árbol, lógico que todo el sol llegó a las verduras, que también comenzaron a marchitarse por el intenso calor. El granjero, al ver el huerto seco, se desanimó y dejó de regar. Las verduras y el árbol no habían medido las consecuencias de que pudieran desanimar al árbol para ya no tener agua. Uno de los calabacines más pequeños no se dio por vencido. Viendo la situación de lo que sucedía, comenzó a crecer con todo el esfuerzo y con toda la fe, a pesar de la resequedad del sol, porque era lo que podía motivar al granjero. Efectivamente, cuando el granjero vio a este calabacín que seguía verde y que estaba listo para poderse cortar, esto lo motivó a seguir regando el huerto, y de esa manera las verduras y el árbol pudieron comprender que el agua tenía que hermanarlos, el agua tenía que hacerlos sentir en familia, y de esa manera dejaron de tener dificultades. Hoy en el Evangelio se nos habla de que 5 panes y 2 peces fueron suficientes para que Jesús pudiera realizar un gran milagro y dar de comer a tanta gente. Fue necesario el sacrificio de un muchacho que pudo desprenderse de su lonche, de sus 5 panes y sus 2 peces. Probablemente lo que su mamá le habría puesto para ir a escuchar la predicación de Jesús. Y este muchacho quiso donarlos porque creyó en el proyecto de Jesús, porque tuvo fe en él, y porque de esa manera sabía que podía toda esta gente tener alimento y no desmayarse en el calor. Allí es donde yo comparo al calabacín, que al ver la situación de que ya no había agua, hizo todo el esfuerzo por crecer y permanecer verde para motivar al granjero y para que el agua siguiera fluyendo. De esa manera el muchacho se sacrifica para motivar a Jesús y realmente pueda realizar
este milagro en la fe y en la generosidad de este. Y así es como Jesús los toma, da gracias a Dios y puede multiplicarlo para que todos coman y todavía sobren 12 canastos. De esa manera Jesús también está indicando la forma en la que se va a celebrar la Eucaristía, y que la Eucaristía tiene que hermanarnos y tiene que llevarnos a medir todas nuestras situaciones, a terminar con los conflictos, a que realmente podamos vernos como hermanos. Pero siempre hará falta el sacrificio de alguien que quiera salvar la situación en detalles. Podemos ver en las familias, podemos ver en la sociedad, siempre sobresaldrá el sacrificio de alguien, la entrega de alguien más para que todo un proyecto pueda realizarse, como en este caso este muchacho que se alió a Jesús, en la fábula este calabacín que también hace todo el esfuerzo. De esa manera, hoy ojalá estemos motivados a que tengamos siempre la disposición de poner un granito de arena en cada una de las situaciones adversas que se vayan presentando. Si realmente no nos rendimos y está presente nuestra oración aunada a ese pequeño granito de arena, haremos que Dios, a través de esta acción, pueda realizar grandes milagros. En una ocasión dijo el Papa Francisco: no te canses de orar ni de hacer el bien. Si un día supieras todo el fruto que da tu oración y hacia quienes llega, y también el fruto que da el bien que haces, ese día serías tan dichoso. Pero confórtate con saber que esa oración y el bien que haces da fruto, y que aunque sea algo pequeñito, Dios lo multiplica y lo hace grande. El mundo se compone de esos pequeños detalles que siempre hacen la diferencia y marcan la fuerza del amor. Y donde hay amor hay fe, y allí está Dios presente para realizar la transformación. Vamos a presentarle al Señor nuestras ofrendas. sea, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Señor. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Elizabeth Solano Díaz, de Víctor Manuel Luna Carrillo y Agustina Salazar Gutiérrez. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos Y ustedes. con su espíritu. Dense en casa una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, aquí está Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los invito a que en estos momentos abran su corazón a Jesús para que lo reciban a través de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.
tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias. Saludemos a la Virgen con esta oración, Reina del Cielo, que suple el Ángelus en este tiempo de Pascua. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, porque Cristo a quien llevaste en tu seno, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Madre de las familias, Ruega por nosotros. y los invitamos a que sigan en nuestra página los diferentes momentos de oración que ofrecemos, como lo son el Via Lucis, las estaciones de la resurrección. Por cierto, agradecemos a todas las familias que han participado en el Via Lucis cada día, que lo graban desde sus hogares y nos lo hacen llegar. Y también la coronilla al Señor de la Misericordia a las 3 de la tarde. Mañana sábado, recuerden los niños que tienen su catecismo junto con los adolescentes de confirmación. Que tengan todos un feliz viernes.